Muy buenos días, mis queridos amados, una vez más con todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes en este preciso momento y creer que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes, sus hijos, en esta mañana preciosa. Palabra de aliento, palabra de ubicación, palabra de reforma, para reformar nuestra alma, nuestra mente y entender el consejo de Dios, la palabra viva y eficaz que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra los huesos, los tuétanos, que discierne las intenciones y que no hay nada que no haya de ser manifiesto delante de aquel a quien tenemos que entregar cuenta. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estar en la lectura de la Sagrada Palabra, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Veamos qué nos habla Dios en esta palabra maravillosa, en esta mañana preciosa. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí comienza este tema maravilloso. ¿Cuál verdad? ¿Qué verdad os hará libre? Sabemos que desde el principio el hombre, el diablo, las élites, los gobiernos, mucha gente ha manipulado. Y a veces cuesta entender que estamos bajo un efecto, bajo una intención ya preprogramada, con la intención de que las almas y las personas caminen como borregos. Pero Jesús quiere sacarnos de esa situación, de ese espacio mental donde está sumergida la iglesia y el pueblo. Jesús quiere que verdaderamente seamos libres. Pero vamos a ver qué dice Dios en su santa palabra. Así que Jesús dice que si queremos ser verdaderamente sus discípulos, hay que hacer lo que Él dice en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra está clara, pero lo que quiero decirles es que verdaderamente las personas están en un estado de sueño, en un estado de no realización, que no puede percibir sino solamente lo que está en su entorno. ¿De cuál verdad Jesús nos está hablando en este momento? Cuando somos esclavos del pecado, las cosas del pecado son las que hacemos. En nuestro propio cuerpo, en nuestra propia intención, en nuestro propio sentido, nos dedicamos a hacer aquello que nos aparta de esta gran verdad. Si ciertamente entendiéramos esta palabra pequeña, pero sustanciosa, profunda, entenderíamos que para que esta verdad se materializase y pudiéramos entrar en esta dimensión de esta verdad, tendríamos que entender, como lo dije en un programa anterior, hay que morir en la carne, hay que morir a los deseos, a los deleites, a los intereses personales, y aprender a vivir según la voluntad, según la condición que Dios le da a los hombres, para que todos viviéramos conforme al conocimiento de la fe, en tal perfección para alcanzar esa estatura y esa plenitud que alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Aquí comenzamos, y aquí comienza la palabra de Dios a mostrarnos qué es lo que nos quiere decir en esta mañana. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Aquí hay algo que mucha gente no entiende cuando dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hay algo alegórico, algo abstracto, algo profundo, que cuando la mente no está realizada a lo espiritual, poco se puede entender lo que está diciendo. El esclavo no queda en la casa. El día que mueras, tu alma no va a quedar ahí en la casa. Pero el que toma la decisión de seguir a Cristo, Jesús, dice, el Hijo sí queda para siempre. Es una decisión que tú tienes que tomar, es una decisión la cual tú tienes que quitar un poco la religiosidad y el fanatismo y todo aquello que enseñaron vuestros padres, vuestros antecesores. Estamos hablando de algo espiritual. En este momento se habla de algo de que tu alma, tu espíritu está dentro de tu cuerpo. Y llegará un día en que tenga que entregar cuentas, llegará un día en que vas a morir, que vas a cerrar los ojos por última vez y vas a tener que entregar cuenta de todas las cosas. Solamente quiero decirle en esta mañana preciosa algo que dice la palabra, que el esclavo no queda en la casa para siempre. Cuando se cierren los ojos por última vez, tú entregarás cuenta de todas tus obras. Nada estará oculto, todas las cosas saldrán a la luz y entregará cuenta a aquel a quien tú tienes que entregar cuenta. Y este es el Señor Jesús, a quien se le entregó todo, toda potestad en los cielos y en la tierra. Este Señor Jesús es el que te va a juzgar. Por eso es que a nosotros los santos no nos quedó juicio entre nosotros los santos. Pero los que somos espirituales, los que hemos entendido la voluntad de Dios, en el Espíritu podemos juzgar y amonestar todas las cosas para transformarlas, para corregirlas, para cambiarlas. En aquellos que aún no han logrado abrir la mente y salir de este sueño profundo, de esta hipnosis en la que se encuentra el mundo, la gente. Porque los que han venido a Cristo verdaderamente han entendido que hay que nacer de nuevo, que hay que entender que Dios va a colocar un sello de selección, el sello del Espíritu Santo en la frente cuando tú mueres para el mundo. Cuando primeramente naces en fe y mueres para el mundo, eres sepultado con Cristo y vivificado con Él. Ahí comienzas a ser ciudadano del reino de los cielos. Pero mientras que tú no tienes este conocimiento, usted está bajo una hipnosis. Usted está dominado, sometido por las élites, por los sistemas, por los gobiernos. Comienza el conflicto de la dualidad. Hay que tener un positivo y un negativo para que cuando choque hagan explosión. Y los hombres que han logrado entender y recibir este conocimiento, pero que no están bajo la obediencia a la voluntad del Padre, sacan provecho de esto. En esto podemos ver las grandes élites, las grandes transnacionales y los gobiernos que verdaderamente explotan y someten los pueblos y los llevan a una vivencia pobre, paupérrima en cuanto a calidad de vida, en cuanto a desarrollo, en cuanto a crecimiento y avance. Jesús quiere que tú salgas de la casa y que salgas de este conjunto de emociones, de pasiones, de sentimientos que te tiene encadenado, que te tiene vinculado, que te tiene, como dice la palabra, vinculado. Jesús necesita que tú rompas las coyuntas, el encadenamiento, las ligaduras de impiedad y que empiece a entender que en Jesús solamente tú vas a encontrar esa oportunidad de salir de esa casa, de ese prejuicio, de ese concepto y de aquello
que muchos lo llaman complejo, porque verdaderamente hay que entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios colocó una naturaleza divina en cada uno de nosotros. Hoy podemos ver la situación de muchas naciones y podemos entender que esta dualidad ha causado demasiado daño. En unas naciones vemos representantes de todo tipo, pero tomemos el ejemplo, cuando hay oficialistas y cuando hay opositores. Siempre se aprovecha el descontento de un extremo o del otro extremo para crear explosiones, y los oportunistas, los que han abierto su mente, los que han sacado provecho de todas las manifestaciones en el entorno del hombre que no está realizado, del hombre que aún sigue en una hipnosis. Estos son los grandes que levantan élites, organizaciones de hombres, fundamentalismo de hombres para sacar provecho de los pueblos y de las naciones. Hoy Jesús quiere decirte que si no acabamos con la dualidad, con el complejo que tenemos, el querer saber más que otro o simplemente la autosuficiencia del hombre, eso es lo que lleva a que se manifieste este concepto de dualidad, de que uno tiene razón y otro no tiene razón, que lo que el uno aprueba es mejor que el otro, que el positivo, el negativo, que un oficialismo o una oposición. Se necesita de esta dualidad para que los que han abierto la mente, las élites en este caso, engañen la humanidad como la han estado engañando desde el principio mismo. Porque todos estos hombres y todos estos elementos, todos estos entes tienen un padre, y este padre es Satanás, porque el padre siempre miente desde el principio. Y ellos se deben a las cosas oscuras, a las cosas paganas, a las cosas que tienen que ver con ocultismo y que tiene que ver con el interés personal de cada uno de ellos, que tiene que ver con las cosas oscuras, llenas de inmundicia. Por eso es que los que están en el poder, si no tienen el conocimiento de Dios, defenderán sus propios derechos, sus propios intereses. Y habrá algo sobre ellos, el peso del pecado, que los acusará. Por lo tanto, defenderán, aunque no tienen la razón, defenderán ese derecho. Porque si pierden ese derecho, entonces van a ser afectados, van a ser justiciados por los pueblos, por las masas, van a ser justiciados por los juicios de los hombres, pero no escapa del juicio de Dios. Aunque los hombres tomen decisiones de juicio, no escapará del juicio de Dios, que es el más severo, que es el más horrendo que puede venir sobre un hombre a quien se le dio la oportunidad de guiar un pueblo, una nación, un proyecto de envergadura en el cual ha fracasado, porque tiene que entregar cuenta. Por eso Jesús dice que estos hombres que hacen impiedad, estos hombres que mienten, estos hombres que someten los pueblos a situaciones extremas, dice que de hecho ya ellos tienen su recompensa. Aquel que ama al pueblo, aquel que quiere hacer algo por el pueblo, lo hace por amor, no por interés, no por posición, sino porque ha entendido el consejo del cielo. Esto es algo que pocos han logrado entender y conocer. Porque la sabiduría de Dios no está sobre cualquier hombre común, está sobre el hombre que ha salido de su casa, está sobre el hombre aquel que se ha realizado espiritualmente y ha entrado en la comunión con lo eterno, con el Padre eterno que está en todos los ambientes. Jesús dice, levanta esa piedra y ahí me hallaréis, corta este leño y ahí me encontraréis. Y en todo aquello que tiene vida se encuentra el Padre eterno. Hasta que no entendamos qué significa entrar en la dimensión del Espíritu, un hombre no es apto para gobernar, un hombre no es apto para guiar, para enseñar. Por eso es que es necesario en este tiempo y en estas nuevas generaciones, necesitamos
hombres con un llamado divino, hombres con una condición espiritual que puedan explicarle a los pueblos y a las masas cómo hacer las cosas para que rompamos lo que se llama este fenómeno de la dualidad. Y entonces centremos nuestro pensamiento con una dirección, con una intención. Mientras que una nación está dividida, ella no puede prevalecer. Pero cuando una nación está unida por un mismo principio, por un mismo concepto, por una misma intención, bajo el consejo de Dios, esa nación será próspera, será bendecida, porque dentro de ella misma no hay rivalidad, dentro de ella misma no hay rapacidad, no habrá maldad, sino que el pueblo en conjunto, habiendo roto con la dualidad, buscando lo absoluto, la unidad, el amor, aquello que hace que los hombres despierten su conciencia para hacer toda buena obra bajo el consejo de Dios y pueda guiarse esa nación a la restauración, a la reedificación, a aquello que las naciones necesitan, el ente, el carácter moral, ético, espiritual, sobre todo el amor. Pero el grado más grande que puede alcanzar un hombre es a través de la espiritualidad que lo va a alcanzar, es la honestidad. Mientras que no aprendamos a ser honestos, mientras que no aprendamos a amar nuestra bandera, mientras que no aprendamos a amar nuestra moneda, nuestra tierra, mientras que no entendamos que nacimos en un lugar con un propósito directo de Dios, con un propósito de servir, con un propósito de añadir algo para sumar, crecer, avanzar, no estaremos haciendo nada. Porque si usted no entiende estos conceptos básicos que están en los reinados, que están en las escrituras, y las escrituras lo enseña y la historia nos muestra cómo Dios dio bendición a algunos reinados y a otros fueron destruidos por la maldad y la rapacidad, por causa de la dualidad, por causa de la diferencia entre pueblo contra pueblo. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere dividir. Vino a matar, a hurtar y a destruir. Y cuando no entendemos que el consejo de Dios tiene que estar sobre los líderes, sobre los ministros, sobre el pueblo, entonces el pueblo entra en un gran conflicto, en un gran desacuerdo. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Bueno, lo que quiero decirle es que esta nación, en el caso de mi nación, tiene que ponerse de acuerdo con un objetivo, con un principio, con una intención y educar, porque es necesario educar, reestructurar, reedificar las bases, porque cuando un país llega al caos es porque no hay bases espirituales, no hay bases fundamentales en el amor, en la honestidad, en la verdad, en el respeto, en la igualdad. Todas estas cosas fueron manipuladas con la intención de que se destruyesen los unos a los otros para un grupo poder gobernar. Pero resulta ser que el hombre puede hacer como quiere y Dios le da la oportunidad a los hombres. Él pone reyes y quita reyes para probarlos. Pero sus obras mismas le acusan o lo ponen en ventaja o en desventaja, pero a la final de cuentas, Dios es el que determina. El pueblo entero es Dios. Dios habita en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es el templo del Dios viviente y el pueblo va a soportar hasta el día que Él quiera. El valiente humilla hasta que el cobarde quiere. Y esto es lo que le está pasando a mi nación en este entonces. Vemos que un pueblo está despertando. Vemos que la guerra espiritual va en avanzada y hemos ganado la batalla. Hemos visto que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad y hueste del mundo, las tinieblas que opera en las regiones celestes, en los aires. Y ya Dios dio una sentencia para mi nación, para nuestra nación, que es que
viene un cambio, viene una edificación, viene lo sobrenatural de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo, derramándose sobre todos los ángulos de nuestra nación. Viene un avivamiento el cual nunca se esperó y nunca se pasó por la mente de los hombres. Viene una reedificación, una reestructuración, viene un reverdecer de Venezuela a una magnitud que muchos hombres no pueden entender, pero seremos punta de lanza y seremos pilar para muchas naciones, porque todas estas cosas que han obrado para mal a nuestro país, obrará para bien. A los que se fueron, regresarán con otro pensamiento, con otra intención, con una condición de valorar lo que Dios puso en sus manos, pero que un día por mala actitud, por altivez de espíritu, despreció y pisoteó. Pero es necesario que todas estas cosas pasasen para ser un mejor país, para que aprendiéramos a vivir en la verdad, en la justicia, en la igualdad. No hay nadie más que nadie, ni menos que nadie. Aún así, porque tenga un cargo o tenga una posición, es el mismo pueblo que le pone allí a cualquier ministro, a cualquier representante, a cualquier persona prominente, para que sirva al pueblo. Pero estos se olvidaron de una realidad, que los ministros deben servir al pueblo y deben lavar los pies al pueblo, que son el rebaño del pueblo. Pero en este tiempo, el concepto de ser un ministro, de ser un representante de Dios o de el mundo secular, es para que le sirvan. Y eso no existe desde el principio. El que quiera ser mayor entre vosotros, Jesús lo dijo, sirva más, ame más, entrégate más. Pero muchos entendieron mal el concepto y nosotros tenemos que entender que esta dualidad, que esta división que fue preparada por hombres para la destrucción de Venezuela, para conquistar esta nación y las naciones del sur, está cayendo en este preciso momento. El concepto es, o lo que Dios quiere que tú hagas, es que tú seas libre. La verdad te hará libre. Te estoy dando una verdad que tú necesitas y la verdad se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de Él. Tenemos una vida pasajera, estamos de turistas en este cuerpo, en este mundo, y es necesario conectarnos nuevamente a la fuente, que es Dios, que es la verdad, que es cuidar nuestras tierras, que es cuidar el planeta, que es cuidar nuestros campos, que es cuidar nuestra gente, que es cuidar nuestros suelos, nuestras riquezas, nuestros recursos. Hay que amar lo que Dios puso en la mano de todos los que nacieron en esta nación, y todos somos responsables. Pero no entendimos el mensaje que venía de Dios porque nos apartamos con deleites, nos apartamos con todo aquello que nos hizo creer que éramos mejor que otros. Y es necesario que recuperemos esa naturaleza. Esa naturaleza comienza con la humildad. Esa naturaleza comienza con el reconocer que no hay uno solo que no haya hecho pecado o que no haya hecho algo en contra de su propia nación. Puede decirme cualquiera, no, yo no he hecho nada, pero tus acciones, cuando tú fuiste a elegir un representante, si no tuviste discernimiento, si tú no miraste el perfil de esa persona, si tú no buscaste el conocimiento, la raíz de donde viene esa persona, usted sin querer tomó una mala decisión y hoy, en el futuro, 18, 20 años después, tú ves el resultado de tu propia decisión. Es necesario buscar hombres y mujeres con ecuanimidad, con coherencia, con preparación, que hayan despertado y que hayan salido de la casa, que su mente se haya trasladado hacia lo espiritual, porque las personas espirituales no tenemos nada en lo particular. No hay interés en las cosas que nos ofrece el mundo, sino que las cosas que están en el mundo es para ministrarlas, para que todos nos gocemos del recurso, para que todos tengamos por igualdad y para que todos seamos un pueblo, seamos una nación. Todos seamos una bandera, seamos un himno y seamos una representación en medio de las naciones, en medio de las sociedades. Pero nos apartamos tanto haciendo lo que nos venía en gana que perdimos la dirección.
Nos extraviamos en el camino y la única manera de recuperar este camino es volviéndonos a Dios. Es buscando el rostro de Dios. Es humillándonos a nosotros mismos y clamando para que el Padre que está en los cielos, el Padre eterno, vuelva su rostro a nosotros, oiga nuestras oraciones y nos perdone y nos restaure como pueblo, nos restaure como nación, pero bajo la obediencia del Padre, bajo el concepto y el consejo del Señor Jesucristo. Por eso es que es necesario conocer a Jesucristo y por eso es necesario que las naciones conozcan a Jesucristo. Porque no tan solamente en la voluntad o en el mandamiento o en el consejo de Dios pueden crecer y avanzar y edificarse en las naciones, sino que también tenemos una edificación personal que tiene que ver con tu alma, que es el tesoro, que es el regalo más grande y más precioso que Dios pudo regalarle a los hombres. ¿Por qué amar tanto el dinero? ¿Por qué tener tanta avaricia? ¿Por qué querer tener tantas y tantas posesiones y tanto dinero cuando realmente eso no es nada? Es simplemente vanidad de vanidades, como decía el sabio Salomón. En esta mañana quiero regalarte esta palabra porque algunos me han preguntado, bueno, bíblicamente danos el concepto. Bueno, yo le estoy dando el concepto. Una casa dividida no prevalece. Una nación dividida no prevalece. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y le ha pasado a Venezuela. Llegó el tiempo de que cada hombre y de cada mujer se coloque una mano en el corazón y levante la otra al cielo y diga, Señor, me he equivocado. Busco tu consejo, busco tu presencia, recibo a tu Hijo Jesucristo, porque solamente a través de Jesús podré regresar nuevamente a casa. Porque algo hay en cierto. El que recibe al Hijo lo tiene para siempre, como lo dice la palabra. Pero el que no recibe al Hijo, un día va a salir de su casa. ¿Y dónde va a ser su morada? ¿En una eternidad sin Cristo? ¿Por todos tus pecados, por todas tus obras mal hechas? Pero Cristo está para corregirte. Cristo está para decirte que tienes una oportunidad en Él. Simplemente hay que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha manifestado. El reino de los cielos ha llegado a Venezuela y ha llegado a las naciones. Pero hay que creer. Hay que dejar de ser como uno de sus discípulos amados cuando comenzaba a seguir a Jesús, Tomás, incrédulos, sino que hay que aprender a ser creyentes. Hay que leer la palabra de Dios y hay que confirmarla para poder entender la voluntad del Señor. Y dice la palabra después de esto, y les repito, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les he dado la clave más importante. Si no se acaba con la dualidad, si no se acaba con el concepto que nos han implantado en la mente y en el corazón, no saldremos adelante. Tenemos que hacernos un país, tenemos que hacernos un pensamiento, una misma intención, una misma condición, un mismo sentir, un mismo padecer. Si queremos sacar a nuestra nación adelante, esto no lo puede resolver los hombres comunes. Esto tienen que ser hombres y mujeres ecuánimes, con llamado de Dios, porque ellos tienen el consejo de Dios. Tenemos el consejo de Dios y estamos para servir sin ningún interés, con el deseo de que seamos mejores y de que muchas almas puedan salvarse y recibir al Señor y ser punta de lanza, ser un farol en medio de este continente para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las lenguas. Venezuela tiene un potencial muy grande. Muchos pastores y ministros están predicando la palabra de Dios, no solamente en su país, sino en diferentes naciones y diferentes latitudes, a donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de la libertad, los ha querido llevar. Pero todo el pueblo volverá. Todo el pueblo que entró en un éxodo retornará y Venezuela será grande nuevamente. Y esto lo digo en palabra del Señor.
conociendo las condiciones, conociendo los sistemas, conociendo las manipulaciones y conociendo todas las cosas que hacen que un reinado pueda prevalecer o sea destruido. Hay que tener el consejo y el conocimiento de Dios para hablar una verdad y enseñar al pueblo y decirle cómo debe conducirse. No podemos seguir en el engaño, no podemos seguir en el error. Un hombre lideriza una nación sin acepción. El Padre hace salir el sol sobre buenos y malos y lo hace salir sin acepción. Es grande el mensaje que te estoy dando. Una vez que un hombre hace acepción o tiene preferencias, ya está en un grave problema. Porque no ha entendido lo que significa la unidad o la unidad en el Espíritu. El hombre de Dios camina en la unidad del Espíritu y todas las cosas le son iguales. Todas las cosas tienen una misma procedencia. Todas las cosas tienen una misma determinación. Porque no ven con un ojo secular, ven con un ojo espiritual y ven según la conducta que el Padre forjó en cada hombre y cada mujer para hacer su voluntad en la tierra, en los pueblos, en las naciones. Si ustedes no sabían esto, sépanlo. Este humilde servidor, Pastor A.G., siervo de la montaña, siempre les habla y les da el consejo de Dios para que ustedes busquen el camino correcto, para que busquen el camino de la verdad y de la justicia, el cual es agradable a Dios. La senda antigua del Señor, hablar verdad, hacer justicia y permanecer en el amor del Padre, que es su santa voluntad, que es la voluntad de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Dice que debes amar al Señor tu Dios, al Padre eterno, al Señor Jesús, que uno solo son. Pero no te dice que ame el dinero, que ame las riquezas y que ame las posesiones. Te está diciendo que debes amar lo espiritual primero. Y Jesús lo dice en su palabra. Busca primeramente del reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. El conocimiento, los misterios de Dios y toda la sabiduría que viene de lo alto será revelada a través del Espíritu. No es a través de la cuenta de tu banco, no es a través de las imposiciones, de la tiranía, de la manipulación. Es a través de lo que Dios predestinó para todos los hombres, para todas las almas, para todos los credos, para todos aquellos que quieren acercarse a Él. La gloria sea para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sigamos con la palabra. Sé que sois descendiente de Abraham, le dice, pero procuráis matarme, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús tenía un problema en ese tiempo. Jesús les hablaba y la palabra de Él no podía entrar en ellos y procuraban matarlo. Pero en este tiempo, ya en este postrer tiempo, cuando se acaba la dispensación de la gracia, cuando entramos en el tiempo Kairos, en el tiempo especial de Dios, en el tiempo que Dios está preparando a sus santos, en el tiempo que Dios está revelando, porque después de esto viene por su iglesia. Viene por su pueblo y luego vienen las bodas del Cordero y luego vendremos con el Señor Jesús a juzgar a todos los impíos, a todos los paganos, a todos aquellos que no quisieron reconocerle y seguir su consejo. Y entonces después de esto se levanta el último reinado, el reinado milenial que no se traspasará a ningún hombre porque el Señor mismo será rey y señor de todos los pueblos y todas las naciones. Esto pareciera un cuento de hadas, pero hasta el día de hoy las Sagradas Escrituras han tenido cumplimiento. Y si ha cumplido todo esto, también se va a cumplir esto que les estoy anunciando. Viviremos con el Señor 1000 años. Así que la humanidad está entrando en una etapa donde hay un despertar de conciencia, donde hay una condición igual para todo hombre y para toda mujer que está plantado en la tierra. Ahora escuche bien, mire lo que ha pasado acá. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, que los hombres no están haciendo la voluntad del verdadero Dios, sino que están haciendo la voluntad de su Padre. Veamos cuál es ese Padre. ¿A cuál Padre está siguiendo la humanidad que no tiene a Jesús? Dice, respondieron y le dijeron,
nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque si el Padre de los hombres es Dios, ciertamente amarían a Jesús. Porque yo de Dios he salido, he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús a ellos, les pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos estaban contaminados, tenían pecado. Y aceptar una verdad como esta, venir a los pies de Cristo, significa reconocer el pecado, reconocer el error, reconocer que te equivocaste y que tienes que perdonar y que tienes que pedir perdón. Por eso Jesús lo decía, que los hombres no venían a la luz para que sus obras no le fueran reprendidas. Entonces, cuando el hombre está en pecado, su padre no es Dios. Por mucho que él diga que cree en Dios y que ama a Dios, si está en pecado, su padre es el diablo. ¿Por qué? Veamos por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Ve? Todo el que anda matando, todo el que anda manipulando y engañando, todo el que anda, escúcheme bien, sometiendo, humillando, es homicida. El diablo hizo eso desde el principio, manipuló la verdad y condenó a una tercera parte de los ejércitos del cielo. Y entonces la verdad me hace entender a mí que todo el que dice mentira, que todo aquel que hace lo contrario a la voluntad de Dios, no es hijo de Dios. Camina bajo su propia condición animal. Camina bajo su propio razonamiento. Y aquel que influye en los pensamientos es el maligno. No es otro, sino el diablo. Ahora mire lo que dice la palabra y continuamos en ella. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escúcheme, el hombre que anda robando, el hombre que anda expropiando, el hombre que anda mintiendo, adulterando, fornicando, sabemos que anda en los deleites, en los placeres, en las complacencias y en las concupiscencias de su corazón. Pero a él no lo guía la luz. A él lo guía es el padre de las tinieblas. Por eso esa alma está perdida. Y mientras que los ojos están abiertos, existe la posibilidad de transformar, de cambiar, de renovar, de abrir la conciencia, de abrirse hacia lo espiritual y salir de la burbuja de mentira en la que se encuentra, de la burbuja de implante que hicieron los antecesores. Porque el diablo ha sido tan astuto que desde el principio engañó a la humanidad, engañó al hombre. La Biblia me dice a mí en el primer capítulo de Génesis que Dios nos hizo a imagen y semejanza y que puso sabiduría en nosotros los hombres. Pero vino alguien que contaminó todas las cosas y destruyó. Puso en una hipnosis al hombre y puso mentiras en su cabeza y en su corazón para que se apartase de la conexión eterna, de la conexión verdadera, de lo que nos hace uno con el Eterno. Y para eso vino Jesús, para romper la religiosidad, el fanatismo y toda doctrina de hombres, para que a través de Jesús, haciendo su voluntad,
volvamos a ser uno con el Padre, volvamos a ser uno con Él, y que cuando salgamos de la casa, estemos con Jesús en una morada eterna. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Y terminamos. Dice algo muy importante. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Azazel, Satanás, son la misma persona. Así que quiero que entienda, querido hermano, que si tú no rompes con la hipnosis, con aquello que bloqueó tu mente, con aquello que no te deja ver la verdad, yo te hablo para que se caigan las cegueras que están en tus ojos. Yo te hablo para que la cera que tapa tus oídos hoy mismo se derrita según la presencia del Espíritu en la palabra, del rema de Dios que lleva esta palabra, y pueda entrar el mensaje de Dios a tu vida y tu vida pueda ser gobernada por el verdadero Dios, que está en todo lo eterno, en lo sempiterno, pero que también está dentro de ti. Te hablo esta verdad porque tienes que despertar. Pueblo mío amado, tienes que despertar. Por eso Jesús dice que maldito es el hombre que invoca a los muertos. Por eso es que la Biblia dice que maldita es la nación que invocaré a los muertos. Por eso es que la Biblia nos enseña en el Salmo 115 que los que adoran o veneran los ídolos hechos por manos de hombres son semejantes a ellos. Están muertos porque no tienen espíritu de vida por dentro, porque no tienen el espíritu de adopción del Padre que los convierte en ciudadanos del reino de los cielos. Y es necesario que yo te diga todas estas verdades, porque para eso fui llamado como atalaya de Dios, para que tú, siendo bueno o siendo malo, corrija lo que está mal en tu vida. Porque a la final trompeta, cuando el Señor venga por su pueblo, tal como lo ha dicho, los muertos en Él resucitarán primero y los que estamos en Él seremos transformados y tendremos un encuentro especial con un Dios de gloria en los aires. Si tienes esta oportunidad, ¿por qué esperar que todo esto ocurra para pasar por una gran situación terrible como la gran tribulación? Es necesario que entendamos muchas cosas, y quisiera explicarle muchas cosas. ¿Qué hay después de pasar la puerta? ¿Qué hay después de entrar en lo sobrenatural de Dios? Pero por causa de tanta religiosidad y por causa de tanto fanatismo, me veo limitado en explicarles. Pero si tan solo llegasen acá a salir de la casa y de hacerte uno con Dios, entenderías todas las demás cosas por el Espíritu, y el Espíritu te llevaría a toda verdad, y todas las cosas y los misterios de Dios te serían revelados sin necesidad de que tenga que explicarte nada. Dios guardó esta parte para el final, y es el tiempo de predicar y de enseñar esta gran verdad. Siempre, aunque no lo hemos aceptado, hemos sido uno con el Padre. Aunque hemos estado de espalda con el Padre, Él siempre ha permanecido allí en un rincón, en una esquina, porque no le has reconocido. Pero Él está en ti. Y Él quiere ir delante de ti y quiere que tú te hagas uno con el Hijo, así como el Hijo se hizo uno con el Padre. Gran enseñanza es esta. Si nosotros logramos morir en la carne, en las pretensiones de la carne, los deseos, las pasiones, los sentimientos, y si salimos de toda la contaminación y de la influencia del modelo duple en el que vivimos, saldremos y la verdad nos hará libre, tal como lo dice Jesús. Ahora, mire lo que dice. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, le pregunta Jesús a ellos. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando nosotros llamamos a los hombres para darle un consejo de parte de Dios y no nos escuchan, sabemos que no son de Dios porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte honra, gloria y gracia en esta hora, en este presente eterno. Gracias por todas las revelaciones y por todas las cosas que añade a mi espíritu, Señor. Y gracias por el conocimiento que me añades cada día, Señor. Te pido por mi pueblo amado, Señor. Sobre él pido tu misericordia, pido tu perdón. Y te pido, Señor, que ya que sabemos que el momento está llegando, tu espíritu en el reposo coloque el hacer como el querer y un mismo sentir en todo este pueblo. Despiértalo, Señor. Despierta tu iglesia porque aún está durmiendo. Despierta a todo aquel que está bajo la hipnosis de la dualidad, de lo ilusorio, de lo que el hombre mismo o de lo que el diablo mismo puso en sus mentes y en sus corazones. Despierta a esta gran nación, porque es tu nación. Es tu nación porque la he entregado a lo largo y ancho, y en todo lugar que pisé te establecí como rey y señor, y ahora vas a reinar en esta nación. Y tú decidirás de dónde y de qué latitud de esta nación venga tu ordenanza, venga lo que tú has de hacer para que los hombres te escuchen, cambien su parecer, cambien su camino, avancen y crezcan como nación espiritual del sur, como nación reverdecida en lo espiritual para bendecir las naciones. Bendecimos a Israel. 1000 veces bendecimos a Israel y a su pueblo. 1000 veces bendecimos la nación del brazo fuerte. Bendecimos a los que son tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos a todo aquel que tiene el coraje y el carácter de predicar tu evangelio con la libertad del Espíritu para que las naciones, para que los pueblos y las almas puedan edificarse y renovarse para ese gran encuentro contigo. Preparamos tu pueblo, Señor, y te damos gracias una vez más. Bendice a todo aquel al que llegue esta enseñanza para que prospere, Señor, y para que entienda que tú operas donde hay una unidad, no una división. El que causa la división es el maligno. Y detrás de todo ello hay quienes tienen intereses. Pero cuando hay una unidad, cuando hay una misma senda, cuando hay una misma intención y un nombre que se invoca en la boca de todos los hombres, entonces, Señor, tú bendices, prospera y añade bendición del cielo y bendición para las futuras generaciones. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Shalom. Maranata.